Dirige Camila Zuluaga. Son las 12 del día en punto y aquí empiezan las noticias. Tenemos los titulares con Slobodan Wilches. Camila, muy buenas tardes. Comenzó en la registraduría el proceso de auditoría del código fuente del software de preconteo y escrutinio de las elecciones del 8 de marzo. El gremio de las empresas generadoras de energía advierte sobre el impacto que tendrían las nuevas medidas tributarias anunciadas por el gobierno para el sector eléctrico. Se conoce la sanción a la firma que inició como una ferretería y que vendió los polémicos carrotanques que hicieron parte del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en el departamento de La Guajira. Y tras el accidente por el derrame de combustible en la vía Cajicá-Zipaquirá, hay alerta por la contaminación de las fuentes hídricas de la zona. Los transportadores de carga están denunciando que bandas de delincuentes están robando mercancías de los camiones que esperan más de 5 horas para ingresar al puerto de Buenaventura. El mar de leva que golpea a la región Caribe también mantiene bajo alerta naranja al departamento del Atlántico, donde ya se reporta la desaparición de un joven. Rafael Vergara, hijo de la congresista Ángela Vergara, regresará al país tras haber sido detenido por ICE durante más de 20 días en Luisiana, Estados Unidos. Y la policía frustró atentados terroristas contra la fuerza pública en el departamento del Meta. En el mundo, el noroeste de Estados Unidos sigue bajo alerta por las fuertes nevadas y el intenso frío. Es noticia en Colombia. Y la noticia en Colombia es electoral porque inició en la registraduría el proceso de auditoría del código fuente del software de preconteo y escrutinio de las elecciones del 8 de marzo para eliminar cualquier manto de duda sobre el sistema electoral. Andrés Carmona. Les saludo desde la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Estamos en la Plaza de la Democracia, a escasos 10 días de las elecciones legislativas y de consultas interpartidistas. En la mañana de este miércoles, la organización electoral inició la exposición del código fuente, es decir, toda la receta, los códigos de programación, la fórmula matemática con la que está diseñado el software de preconteo y escrutinio, con lo que los jurados de votación, las personas que realizan sus labores en la central de recepción telefónica y posteriormente las comisiones escrutadoras van a poder hacer el conteo, escrutinio y certificación de los votos que ustedes y yo vamos a emitir el próximo 8 de marzo. Para Joslander Sáenz, gerente de informática de la registraduría, no hay lugar a dudas, no hay lugar a incertidumbre sobre un posible hackeo, fraude o ciberataque al sistema. Efectivamente, el software está hecho para hacer claramente el conteo de votos, la validación y la publicación. No tiene, no está diseñado y no permite que haya hackeo. Adicional, nosotros tenemos una capa más arriba de seguridad que permiten evitar el hackeo. Entonces, nosotros usamos un SOC para garantizar y estar monitoreando posibles ataques. Ahora, ¿cómo va a funcionar esta auditoría? Los auditores acreditados por los partidos y movimientos políticos van a estar hoy y mañana recibiendo la capacitación sobre la arquitectura del software. Posterior a ello, el viernes, el sábado y el domingo van a poder manipular el código a través de la sala especial habilitada por la registraduría. Van a poder jugar con el software, van a poder jugar con el código fuente, analizarlo, revisarlo, determinar si cumple la labor para lo que está diseñado, que es el del conteo de votos de forma específica y que no haya lugar a modificaciones, alteraciones o iteraciones. Sin embargo, tanto el registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, como el registrador nacional, Hernán Penagos, han dejado claro que en ningún caso estos software, que son netamente herramientas tecnológicas de ayuda y de apoyo a la registraduría, reemplazan la labor que cumplen los jurados de votación el 8 de marzo y las comisiones escrutadoras conformadas por jueces y notarios, porque los votos realmente van a quedar consignados en los formularios E14 que se diligencian manualmente. 12 del día, 4 minutos. Gracias, Andrés. Y cambiamos de tema porque en medio de la declaratoria de emergencia económica por la temporada de lluvias, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía, ANDEC, advirtió sobre el impacto que tendrían las nuevas medidas tributarias para el sector eléctrico que anunció en las últimas horas el Gobierno Nacional. Laura Duarte, muy buenas tardes. Slobodan, muy buenas tardes. Si bien reconoció que existe una emergencia, especialmente por las afectaciones en el departamento de Córdoba, señaló que debe evaluarse proporcionales medidas. Recordó que la Contraloría informó sobre cerca de 2,6 billones de pesos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos sin ejecutar y que también se habría planteado el uso de regalías por parte de los gobernadores, propuestas que deberían ser acogidas. El dirigente gremial explicó que el gobierno decretó 2 cargas adicionales para el sector. La primera es el impuesto de patrimonio del 0,5% de los activos empresariales que regirá en 2025. La segunda corresponde a un aumento en las transferencias del Sistema Nacional Ambiental. Las generadoras hidráulicas pasarán de pagar 4% a 6%
y las térmicas del 6% al 8%. Según sus cálculos, el nuevo esquema representaría cerca de 330.000 millones de pesos adicionales para el sector eléctrico. En el marco concreto varias cosas. Relacionado con el sector eléctrico hay dos impuestos generados que nos afectan. El primero es el impuesto al patrimonio, que lo determinó en el 0.5% sobre el patrimonio de las empresas en el año 2025. Y el segundo es un impuesto relacionado con la ley de transferencias, unas transferencias relacionadas con el Sistema Nacional Ambiental, donde los agentes hidráulicos y los agentes térmicos pasan a pagar no el 4 y el 6% respectivamente, sino el 6 y el 8%, ahora un 2% o 2 puntos porcentuales adicionales a lo que se ha venido pagando. Estas fueron las palabras de Alejandro Castañeda Cuervo, presidente de ANDEC. Por el parte del sector insisten en que deben atender primero la emergencia, pues es prioritaria, pero también advierten que las decisiones fiscales deben ser equilibradas y sostenibles. Por ahora, esos dos decretos afectan la inversión futura de generación de energía en el país. Son las 12 del día, 6 minutos, y la ferretería que vendió los famosos carrotanques de La Guajira, que iniciaron el mayor escándalo de corrupción del gobierno del presidente Gustavo Petro en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pues esa ferretería que vendió los carrotanques va a tener que pagar 1.300 millones de pesos en una multa y no va a poder volver a contratar con el Estado. Marcela Peña. Estamos hablando de Impoamericana Roger Sass, una compañía que nació como ferretería con apenas 5 millones de pesos de capital y terminó vendiendo 40 carrotanques a la Unidad de Gestión del Riesgo. Todo esto en un contrato que terminó destapando el mayor escándalo de corrupción de este gobierno. Al punto que hoy están prófugos de la justicia, hombres fuertes de este gobierno como Carlos Ramón González y César Manrique. La compañía va a tener que pagarle a la Superintendencia de Sociedades 1.298 millones de pesos y además queda inhabilitada de por vida para contratar no solo con el gobierno, sino con todo el Estado. La empresa tampoco va a poder recibir subsidios públicos en los próximos 10 años y sus administradores serán inmediatamente separados de sus cargos. La multa es apenas una fracción de los 46.800 millones de pesos que se pagaron por esos carrotanques y además está sujeta a los recursos de ley. Es noticia en Bogotá. Noticia en Bogotá, también en Cundinamarca, tras el accidente de derrame de combustible en la vía Cajicá-Zipaquirá, hay alerta por la contaminación de las fuentes hídricas de la zona. Por eso mismo, la CAR ya arrancó incluso investigaciones y pruebas de laboratorio para saber la magnitud del daño. Nicolás Rodríguez, buenas tardes. Eslobodan, buenas tardes. Pues ya se completan más de 10 horas por este accidente que involucró a un camión cisterna que derramó 2.300 galones de gasolina y 800 de ACPM sobre la vía que conduce de Cajicá hacia Zipaquirá, muy cerca a la Universidad Militar de este punto. Ante esto, las fuentes de la CAR le confirmaron a Blue Radio que ya comenzó el proceso de investigación para determinar las causas reales del accidente, pero asimismo están a la espera de los resultados del laboratorio para determinar qué tan grave es el daño ambiental que hay en este momento por el derramamiento de combustible sobre la vía. Por esto mismo, desde la alcaldía de Cajicá persisten las alertas, ya que su mandataria, Fabiola Jácome, asegura que el clima puede provocar más afectaciones tras el accidente. Y la verdad, pues es muy complejo lo que se nos está presentando en razón a que el combustible está sobre la vía. Si llueve, pues el combustible va a ser arrastrado hacia la quebrada de la Cruz, que está muy cerca al sitio, o si el sol hace, pues la combustión que genera con el sol es muy preocupante por los olores que comienzan a darse en el sector. Así que pues estamos pidiendo a todos que nos colaboren. Es muy importante darle una solución. Pues Eslobodan, la situación crítica permanece en el sector de la quebrada de la Cruz, esto en el municipio de Cajicá, pero es preocupante porque precisamente esta fuente hídrica llega hasta la desembocadura del río Bogotá. Así las cosas, mientras se levanta el camión cisterna, las autoridades del municipio recomiendan a quienes viven cerca a las zonas de derramamiento utilizar tapabocas, mantener puertas y ventanas cerradas para evitar filtraciones y asimismo, en caso de tener síntomas como dolor de cabeza o constante mareo, debe comunicarse inmediatamente con las áreas de salud. 12 del día, 9 minutos, y Rafael Vergara, que es hijo de la congresista Ángela Vergara, regresará al país después de haber sido detenido por ICE durante más de 20 días en un centro correccional en Luisiana, en los Estados Unidos. Tras gestiones de la Cancillería, su liberación se dará en las próximas horas. Catherine Ávila.
Tras gestiones de la Cancillería colombiana con el gobierno de Estados Unidos, regresará al país Rafael Vergara, el joven de 22 años, hijo de la congresista Ángela Vergara, que fue detenido por ICE hace 20 días. Según su madre, estaba a la espera de definir su situación legal, pero tenía permiso de trabajo y también seguro social. Tampoco tenía ningún asunto pendiente con la ley. La situación cada día va un poco deteriorando no solamente su condición de salud física, mental, pero sobre todo las condiciones en las que ellos se encuentran allá. Hace unos 2 días hablamos y en la celda donde él se encuentra habían 70 personas. Hoy ya superaron las 80 personas en un estado de hacinamiento que obviamente no se les pueden garantizar unas buenas condiciones. En las próximas horas, la canciller Rosa Villavicencio se va a reunir con la congresista en Cartagena y el tiquete de avión para el regreso al país del joven ya está comprado para mañana desde Luisiana a Dallas, Texas, y de allí a Bogotá con llegada a las 11 de la noche. Es noticia en el Caribe. 12 del día, 11 minutos, y el mar de leva que golpea la región Caribe también mantiene bajo alerta naranja el departamento de Atlántico, donde ya se reporta la desaparición de un joven que ingresó al mar después del horario permitido. Diana Ospino. Personal de la policía, defensa civil, bomberos y salvavidas se han sumado a la búsqueda del cuerpo de Mateo Arias, el joven de 19 años que la tarde del martes fue arrastrado por el mar de leva en Puerto Colombia, donde autoridades han emitido restricciones en los horarios para el uso de las playas. Esto debido al intenso oleaje que alcanza los 3 metros de altura, además de los vientos que llegan a soplar con intensidades de hasta 50 kilómetros por hora como consecuencia del tránsito de un nuevo frente frío. Leonardo Vargas, jefe de gestión del riesgo de Puerto Colombia, informó que el incidente con este joven se dio por desobedecer el horario de uso de las playas. Estamos con una contingencia por el frente frío que nos indica incrementar el tema salvavidas, la policía y hacer todo el monitoreo. Desafortunadamente no se acata el horario de playa y esto genera una emergencia como lo que sucedió el día de ayer. Justamente por este frente frío, autoridades mantienen alerta naranja para los departamentos de Atlántico, Magdalena y Bolívar. Ante esta situación, desde la alcaldía de Barranquilla se activó el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo para dar respuesta inmediata a cualquier emergencia que llegue a presentarse. Es noticia en el Valle. Y en el Valle del Cauca, transportadores de carga están denunciando que bandas delincuenciales están robando mercancías de los camiones que esperan más de 5 horas para ingresar al puerto de Buenaventura. Valentina Gallego. Según los conductores, con piedras, machetes, cuchillos, armas y en moto están llegando entre 4, 5 y 6 delincuentes a la zona de carga de la vía Lobo Guerrero Buenaventura. Ya son varios casos de hurto los que se han presentado. Amenazan al conductor, rasgan la carpa de los vehículos y sacan la mercancía. Estos son algunos de los testimonios. A comprar este candado que allá se lo roban, me bajé a mirar que porque me estaban robando y pues me pusieron un revólver, me robaron el celular, la plata, reloj, todo. Como uno no carga nada, pues uno se puede bajar, digamos, a tratar de defenderse, pero pues llegan armados y todo eso, entonces como pues caer uno pegar un tiro por el voto por una herramienta o por algo, no. Uno de los delincuentes, identificado con el alias Diner, ya fue capturado. Tenía en su poder varios bultos de café tipo exportación. Está pasando en Colombia. Y la Policía Nacional en el departamento del Meta frustró un plan de atentados contra la fuerza pública y establecimientos comerciales. 2 personas fueron capturadas precisamente transportando explosivos. En Villavicencio, Carlos Andrés Pérez. Se trata de alias Auyama y El Pollo, los 2 sujetos que fueron capturados en las últimas horas en la vía que comunica los municipios de Granada y Fuentedoro en el Meta. Los sujetos fueron sorprendidos mientras transportaban más de 1.000 kilos de ANFO, un explosivo de alta potencia. Según inteligencia policial, estos 2 sujetos pertenecían a la estructura Jorge Suárez Bristeño al mando de alias Calarcá. Al respecto, el coronel Nelson Eduardo Zambrano, comandante de la policía del Meta. Quienes en su poder tenían en el momento del registro 1.240 gramos de ANFO, 30 centímetros de mecha lenta y 2 celulares, elementos con lo que estos individuos pretendían armar artefactos explosivos para ser afectados instalaciones policiales y comercios en general del municipio, en especial de Granada. Según las autoridades, estos 2 hombres tenían la misión de fabricar 8 artefactos explosivos. Esta estructura es la misma de ser señalada de haber activado 18 explosivos entre los años 2024 y 2025 y su objetivo era sembrar terror para obligar al pago de las vacunas en esta zona del Meta.
Lo que es noticia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. A las 12 del día, 15 minutos, continuamos con las noticias y en noticias internacionales. El noreste de los Estados Unidos sigue bajo alerta por fuertes nevadas y frío intenso. César Moreno. En el mundo, oído si usted viaja a ciudades como Nueva York o Washington en Estados Unidos por estos días, porque allí el servicio meteorológico previó más nevadas para hoy y mañana en el centro y este del país, tras el temporal que dejó nieve por encima del promedio histórico en casi 60 ciudades. El Servicio Meteorológico Nacional alertó también de una serie de sistemas fríos de baja presión, también llamados sistemas Clipper, que traerán caída de nieve adicional. Desde el pasado lunes, recordemos, han sido cancelados 8.000 vuelos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dio órdenes a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la FEMA, de monitorear los impactos del peligroso temporal que podría incluir vientos con fuerza de huracán. La advertencia a las autoridades es clara: no salgan de sus casas, hagan caso a las alertas tempranas, porque aparte de la nieve, van a llegar lluvias y tormentas eléctricas. Aún hay casi 250.000 hogares sin electricidad en varias ciudades de la costa este. La suspensión de clases se mantiene en Boston y hay varias carreteras cerradas, así como la suspensión del servicio ferroviario. Es noticia deportiva. Y en deportes, hoy se cierra la fase de los playoffs en la Champions League con duelos trascendentales para avanzar a los octavos de final. Santiago, muy buenas tardes. Lobo, ¿qué tal? Sí, empezamos en Bérgamo porque allí, en esta ciudad italiana, Atalanta recibirá al Borussia Dortmund a partir de las 12:45 de la tarde. La serie se encuentra 2-0 a favor de los alemanes. A las 3 de la tarde, Juventus entrará en acción en casa, en Turín, frente al Galatasaray. En Juventus no podrá estar Juan Cabal, producto de la expulsión en el partido anterior, mientras que en el Galatasaray esperamos tener la presencia de Davinson Sánchez y de Yasser Asprilla como cuota colombiana. Ese encuentro permanece 5-2 a favor del equipo turco. Ardua labor para el equipo juventino si quiere avanzar a los octavos de final. Paris Saint-Germain también a las 3 de la tarde jugará en condición de local contra el Mónaco. Recordemos que el París está reteniendo la corona, intenta defenderla ante el equipo monegasco. Este compromiso está 3-2 para el conjunto parisino. Mientras que también a la misma hora Real Madrid jugará contra el Benfica en el Santiago Bernabéu. Real Madrid sin Kylian Mbappé. Ayer no pudo terminar la sesión de entrenamiento, se fue por molestias en su rodilla y estará ausente de 3 fechas más. Además hay que recordar que en el Benfica no estará Prestiani, jugador que se vio involucrado en el tema del racismo contra Vinicius. Todavía tiene la suspensión provisional de la UEFA y no estará entonces en el campo para afrontar ese compromiso que lo va ganando el Real Madrid 1-0. Es tendencia en Colombia. Doce del día, 18 minutos, y es tendencia en Colombia lo que están ustedes escuchando. La banda colombiana Morat, que está rompiendo récords a nivel internacional con su gira Ya es Mañana World Tour. 24 conciertos ya tienen sus entradas completamente agotadas en ciudades de América Latina y Europa. Carolina Cárdenas. Buenas tardes, Camila. Así es. La agrupación bogotana Morat ha reforzado su alcance internacional con la gira Ya es Mañana World Tour al agotar las entradas de 24 conciertos en países como Colombia, Chile, Argentina, España y otros más. En varios casos, las boletas se agotaron en cuestión de minutos y la presión de los fans obligó a abrir nuevas fechas adicionales en distintos recintos. Este impulso viene respaldado por Ya es Mañana, el álbum con el que la banda se llevó un Latin Grammy, reforzando su conexión con los fans en distintas generaciones. A Morat sí lo conocemos absolutamente todos, no fue como la tendencia musical de ayer en donde no conocíamos a la cantante del Club 10. No, pero es que además Morat, Camila, pues fue un fenómeno curioso porque siendo bogotanos se volvieron más famosos primero porque hoy en día son muy grandes en Colombia, en España. Porque son muy españoles en su estilo. Y en España se volvieron famosísimos, empezaron a girar por allá y bueno, ya hoy en día lo que le conté aquí, que van a intentar romper el récord de mayor número de Movistar Arenas en Bogotá. Yo estoy ya intentando a ver cómo hago para poder comprar las boletas porque soy de esas que quiere agotar las entradas aquí en Bogotá. A agosto de momento van 6 que ya están agotadas todas las boletas. Dentro de los 24 están los 6 Movistar Arena que ya han anunciado. ¿Y no será que hacen más? Porque yo no he podido conseguir las entradas. Yo creo que sí van a hacer más y le están apuntando a quitarle el récord a BL, que actualmente tiene ese récord, creo que son 8 Movistar Arena vendidos.
Morat, entonces es tendencia hoy en las redes sociales en Colombia, pero también es tendencia pues la política y las elecciones, además con la expectativa que hay sobre la encuesta que se dará a conocer esta noche en Caracol Televisión y Blue Radio de Inbamer. ¿Cómo saldrán las intenciones de voto en las consultas, en la primera vuelta presidencial? Pues vámonos con nuestros datos electorales. Les tenemos los datos y las movidas políticas de cara al 2026 y le hacemos el filtro a lo que usted se encuentra en redes. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? El dato electoral Blue. Y en el dato electoral Blue, pues por supuesto estamos a la expectativa de lo que pase con el resultado de las encuestas que se van a empezar a conocer a partir de hoy. En las encuestas pasadas, quien venía liderando es el candidato del Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda. Y de hecho el senador Cepeda ha empezado a hacer noticia también desde el fin de semana por cuenta de la publicación que hizo La Silla Vacía en torno a donde se afirmaba que el computador de Raúl Reyes, según informes de la Interpol, no había sido manipulado. Es decir, que el hecho de que su nombre apareciera allí no significa que alguien lo hubiera puesto, sino que efectivamente lo mencionaron dentro de los archivos de los computadores. Pero, Lina, es importante recordar que ayer incluso el propio candidato dijo que el uribismo y sectores de izquierda lo querían ensuciar en esta campaña presidencial. ¿Qué fue concretamente lo que dijo y por qué? Sí, mire, es que recuerde usted que aquí tuvimos la discusión con Sebastián porque él decía, es que el senador Cepeda está tildando al uribismo, y es que dijo así en el trino, en el título del trino y el quote que puso: denuncié ante la CIDH la persecución política del uribismo contra mi campaña. Hemos radicado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una comunicación para advertir sobre la campaña publicitaria desplegada en mi contra para difundir información falsa en medios de comunicación y redes sociales, así como el intento de judicializarme en Estados Unidos. Y lo que dice Cepeda específicamente, ya uno revisando el video, Camila, es que él denuncia a personas cercanas al uribismo que estuvieron en los Estados Unidos, digamos, solicitando específicamente que se tomen medidas contra él. Y una de esas personas, Camila, es el exministro del Interior, Daniel Palacios, que fue expresamente hasta Washington y le pidió a la fiscal Pam Bondi, pues digamos que se revise los posibles o presuntos vínculos del senador y actual candidato presidencial, dice él, con todo el tema que tiene que ver con estos, digamos, esta posible relación que se habría dado por lo que se habría encontrado en el computador de Raúl Reyes. Dice que esta demanda pues solicita la revisión de la mención del senador Iván Cepeda y sus posibles conexiones y afiliación con la organización pues de Lina, las pero FARC. entonces a lo que se refiere el candidato Iván Cepeda es a Daniel Palacios, por haber ido a Estados Unidos, a Washington. Ahí estamos viendo las imágenes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo del exministro haciendo la denuncia en su contra para que investiguen a Iván Cepeda y porque aparece en los computadores de Raúl Reyes. Sí, porque mire, Daniel Palacios, ahí como los ven quienes se conectan a través de las plataformas, dijo expresamente en ese video y en esa denuncia que él pide la revisión de toda mención del senador Iván Cepeda y sus posibles conexiones, así lo dijo, estoy leyendo textual, y afiliación con la organización terrorista extranjera FARC que se hallen en computadores decomisados que pertenecían a altos miembros capturados o miembros de la extinta guerrilla de las FARC. Camila, y aquí le quiero dar un dato pues alrededor de todo esto que está pasando, y es que el ex jefe de ese momento de la extinta guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, que en ese momento pues tenía el alias de Timochenko y que ahora pues digamos hacen parte de la democracia después del acuerdo de paz y hace parte del partido que surgió a raíz del acuerdo de paz, que es Comunes. Rodrigo Londoño se pronunció sobre esta situación de Iván Cepeda y le voy a leer textualmente lo que dijo. Dice Rodrigo Londoño: rechazo la persecución contra el senador Iván Cepeda Castro desarrollada por el uribismo y sus aparatos de propaganda. Cepeda nunca tuvo relación con las extintas FARC, o sea, lo niega tajantemente Rodrigo Londoño. Cepeda nunca tuvo relación con las extintas FARC-EP y ha sido un luchador incansable por la paz de Colombia. Dice Rodrigo Londoño: la ultraderecha hace aguas y desata campañas de odio. El senador Iván Cepeda Hugo Mario ha dicho, además de lo que publicó en redes sociales recientemente, o sea, hay nuevas declaraciones del candidato diciendo que lo quieren judicializar. Sí, Camila, el senador Iván Cepeda, el candidato presidencial, está haciendo un recorrido por municipios del suroccidente colombiano. Estuvo
está esta tarde en Buenaventura, pero ayer estuvo en el norte del Cauca, en el municipio de Puerto Tejada, en una concentración masiva con comunidades indígenas, campesinas, afrocolombianas y movimientos sociales, y justamente allí en Plaza Pública Cepeda insistió en que hay una intención del gobierno, del presidente Uribe y del Centro Democrático y del sector de derecha por judicializarlo en los Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo el candidato. Quiero decir algo, si usted me lo permite. La extrema derecha de este país, encabezada por su jefe Álvaro Uribe Vélez, anda en una campaña para intentar evitar que triunfemos en las elecciones de Congreso y también en las elecciones presidenciales. Están yendo a Estados Unidos sus emisarios, como he dicho, las marionetas del titiritero, para intentar judicializarme, para intentar también judicializar a otros miembros del pacto histórico. En el día de ayer envié a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe detallado de la persecución contra el pacto histórico, contra el presidente Petro, que ha impedido, por ejemplo, que nosotros estemos en la consulta del próximo 8 de marzo. Ahí está, Camila, en resumen lo que dijo en este evento masivo en Puerto Tejada, Cauca, el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda sobre este tema. Él insiste en que hay una intención, que hay un interés, un plan del uribismo porque las autoridades de Estados Unidos lo judicialicen y así evitar que él sea presidente de Colombia. Pues él hace referencia a las marionetas del titiritero que están viajando a los Estados Unidos, a Washington, a poner esas denuncias para intentar judicializarlo, y por eso quiero saludar al exministro Daniel Palacios, porque creo que se refería directamente a usted, exministro. Gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Camila, un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. Un placer estar con ustedes. ¿Usted fue a Washington por orden del expresidente Álvaro Uribe? Hombre, no, yo, Camila, tengo que decir en primera medida que yo he hecho una campaña independiente, ustedes lo han visto, hemos hecho una campaña a través de nuestro movimiento Rescatemos a Colombia y lo hicimos recogiendo más de 1.300.000 firmas. Yo pues no milito en el Centro Democrático, por más de que estima el presidente Uribe y le tenga un gran aprecio y un gran agradecimiento. Aquí lo que hemos tomado unas decisiones que consideramos son responsables con el país. Es que estamos hablando de una persona que quiere ser presidente de Colombia y que tiene unos cuestionamientos, que tiene unos interrogantes que se tienen que contestar. A mí la verdad me parece impresionante la capacidad de victimización que tiene Iván Cepeda. Este es un tipo que ha hecho su carrera todo el tiempo persiguiendo precisamente a Álvaro Uribe, persiguiendo a miembros de la oposición, judicializándolos precisamente, y de hecho lo hemos visto, aquí llevamos más de 7, 8 años en un proceso judicial entre Iván Cepeda y Álvaro Uribe. Entonces él salir a decir que es una pobre víctima que lo están judicializando, pues parecería ir en contradicción a lo que él mismo siempre ha dicho, porque él siempre ha dicho que lo que se tiene que conocer es la verdad, que nadie está por encima de la ley. Entonces yo le repito lo mismo al señor Cepeda, se tiene que conocer la verdad de sus vínculos, de sus relaciones, de su cercanía con las FARC, y nadie está por encima de la ley, señor Cepeda. Entonces aquí lo que tiene que haber son explicaciones, lo que tiene que haber es claridad y no victimizarse. Ahora, yo fui a Estados Unidos, Camila, te lo cuento, porque he tenido información de que estos computadores de Raúl Reyes hacen parte del material probatorio que se está utilizando contra Nicolás Maduro en el indictment del gobierno federal. Y si esos computadores se les ha dado validez en Estados Unidos y hacen parte de esa examinación, lo que yo le pedí a la fiscal general de los Estados Unidos es que lo revise y que si ve esas menciones de Iván Cepeda y consideran que deben ser investigadas, pues que se haga, porque nadie puede quedar en la impunidad y Colombia merece saber la verdad. Sí, mire, exministro, ¿y qué respuesta tiene usted o tuvo a raíz de esa solicitud que hizo en los Estados Unidos? Pues nosotros hasta el momento hemos hecho la solicitud, se la hicimos directamente a Pam Bondi. Sabemos que entre el 13 y el 27 de marzo debe ser la primera audiencia en contra de Nicolás Maduro y ahí ya se debe conocer los elementos probatorios. Yo quiero ser muy claro, en el indictment que hay hoy contra Nicolás Maduro se establece claramente desde el periodo 1999 hasta más o menos el 2024-2025 evidencias claras
de cómo las FARC y el gobierno venezolano, dirigido por Nicolás Maduro y por el señor Chacín y por algunos otros como Diosdado Cabello, tenía una relación directa con las FARC. El computador de Raúl Reyes es una pieza fundamental para mostrar eso, porque se muestra el relacionamiento del señor Chacín, se muestra el relacionamiento del señor Diosdado Cabello, cómo traficaban con armas, cómo traficaban con drogas. Entonces, como en ese computador hay unas menciones directas de Iván Cepeda, lo que nosotros esperamos es que se haga esa revisión y que sepamos si se van a utilizar finalmente como material probatorio en contra de Nicolás Maduro. Sí, mire, exministro, hay que decir, pues usted es candidato presidencial, pero lo cierto es que usted fue concejal del Centro Democrático, fue ministro de Iván Duque, pero también, pues, para nadie es un secreto su distanciamiento con ese mismo partido, porque finalmente usted terminó inscribiéndose por su cuenta a la campaña presidencial e incluso intentó entrar a una consulta donde está hoy el Centro Democrático y a usted no lo dejaron entrar. Usted está de pelea con el Centro Democrático, también habría que decir eso, pues porque como Cepeda los relaciona con el uribismo. Hombre, Lina, yo no diría que hay una pelea. Yo creo que sencillamente se tomó una decisión de hacer una competencia de manera independiente. Yo creo que hoy desde la independencia se puede sumar a diferentes sectores. Creo que el país eso es lo que espera y que a veces estar en un partido lo que significa es estar solamente atrapado en un sector y no poder sumar al resto. Yo he dicho que el que piensa diferente no puede ser el enemigo de Colombia, que los únicos enemigos de Colombia son los que están por fuera de la ley o los que ponen en riesgo nuestra democracia. Yo no tengo ninguna pelea con el Centro Democrático, tengo buenos amigos en el Centro Democrático, reconozco liderazgos importantes en ese partido, espero que a Paloma Valencia le vaya pero muy está bien distanciado. No, esto se lo pregunto porque como Cepeda lo relaciona a usted, que a usted lo mandó Uribe, pues usted sí está distanciado. No, Lina, lo que pasa es que a Cepeda todo lo que no sea petrismo es extrema derecha. Y entonces él cree que es que aquí la extrema derecha hace todo lo que diga Álvaro Uribe. Hombre, yo evidencio aquí claramente que hay unas menciones del señor Cepeda que son innegables. Esas menciones están, esos computadores existen, esos computadores fueron certificados por la Interpol que no fueron adulterados. Entonces, en vez de andar victimizándose y tratar de escudarse en Uribe, que es lo único que hace, porque parece que fuera la única propuesta que tiene Cepeda es Uribe, 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 lo que debe es explicar el por qué lo mencionan ahí. Y si él no lo quiere explicar, lo que yo sí le he pedido a los Estados Unidos es que revisen hasta dónde llega esa cercanía, qué quieren decir esas menciones, porque el país merece saber la verdad. Vuelvo y repito, no es un tema menor, es una persona que está aspirando a la presidencia de la República, y yo sí considero que es mi responsabilidad buscar que no haya impunidad, y que cualquier persona que tenga un relacionamiento con un grupo criminal, o que exista la duda, se debe aclarar. Pero entonces tengo una última pregunta, exministro, porque hablábamos empezando el programa de la división que hay dentro de la derecha, incluso de cómo se está resquebrajando el Centro Democrático, y usted dice yo me fui por una candidatura independiente, pero en caso de que le toque llegar a decidir, que es lo más probable, ¿usted apoya a Abelardo de la Espriella o a Paloma Valencia? Mira, Camila, yo he dicho de manera muy clara, yo aquí estoy no por un cálculo político, sino por una defensa de unas causas. Esas causas es la de derrotar a la delincuencia, esas causas es la de que podamos vivir en el país que queremos y no en el país que nos toca, que seamos la última generación que sienta que tiene que convivir con la violencia. Y vamos a seguir adelante en ese propósito. Pero también he dicho de manera muy clara que no seré obstáculo para que quien tenga mayor chance de derrotar el continuismo de Gustavo Petro, que ha sido nefasto para el país, o evitar la llegada del heredero de las FARC, Iván Cepeda, a la presidencia, ahí vamos a estar, sea Abelardo de la Espriella o sea quien gane la gran consulta. Ahí no va a haber ningún tipo de posición mía que ponga en riesgo esa situación. Nosotros vamos a seguir adelante con la campaña, pero tenemos absoluta claridad que si llega el momento en que hay una candidatura que sea absolutamente consolidada y sea la que más chance tiene de rescatar a Colombia y derrotar al heredero de las FARC, Iván Cepeda, ahí vamos a estar. Pues es el exministro Daniel Palacios, soy candidato presidencial. Exministro, mil gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ti, Camila, por el espacio. 12 del día, 34 minutos. Ahí está entonces la razón por la cual el señor Palacios fue a Washington a denunciar al candidato presidencial, hoy senador Iván Cepeda. Así están las cosas, con miras a la contienda electoral el próximo 8 de marzo y con miras a la primera vuelta en mayo, Ana Cristina. Pero vámonos para EAFIT, en donde usted está, en donde se dio el debate de Congreso. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les terminó de ir? ¿Y qué tal las propuestas de quienes asistieron?
Pues Camila, le cuento que fue un debate muy interesante. Hoy tuvimos más mujeres que hombres. Le cuento quiénes se destacaron o por lo menos pues esas voces que fueron destacadas en el debate. Hoy había 7 personas. Entre esas 7 personas pues había del Partido Creemos, del Pacto Histórico, de Ahora Colombia, del Centro Democrático, del Partido Liberal, de Fuerza Ciudadana y el Partido Verde. Yo creo, Camila, que hubo unas voces que fueron preponderantes, como la del Juan Carlos Lozada, Jennifer Pedraza, pero claro, ellos tienen, digamos, toda esta experiencia del Congreso, pero hay alguien que se destacó y que no tiene pues como esa experiencia y que entra nueva en esta contienda, que es María Clara Posada del Centro Democrático. Creo que estuvo muy bien. Le fue muy bien en las preguntas y se supo defender, y es una persona pues que, como le digo, no tiene la experiencia del Congreso y se batió con gente pues que es muy fuerte, porque ahí ya estaban pues personas que ya están en su curul, o sea, Isabel Zuleta, Jennifer Pedraza, Juan Carlos Lozada, Sandra Ramírez. Ellos ya tenían pues como, digamos, como esa experiencia. El debate en EAFIT de la universidad con los candidatos al Congreso de la República que acompañamos nosotros con Blue Radio. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque tenemos noticia judicial importante. En Mañanas Blue, el dato electoral Blue. El frente frío sigue haciendo estragos y pasando factura. A diferencia de los otros, el que está por llegar, directamente va a afectar al Caribe colombiano, pero aumentará solamente el oleaje, los vientos y provocará lluvias como las que, por ejemplo, vienen experimentando los monterianos durante esta semana, según lo que ha informado recientemente el IDEAM. Esa es la razón de las alertas que desde ayer se están emitiendo desde la hidroeléctrica Urrá, por ejemplo. A las 12 del día, 36 minutos, es noticia judicial, Sebastián, a esta hora que la Fiscalía allanó en Valledupar el Fondo Mixto Sierra Nevada, que fue denunciado por Alexander López cuando era director del DNP y que tiene más de 1 billón en contratación opaca. Así es, Camila, así lo reportan medios locales y yo también pues con fuentes lo he confirmado. El Fondo Mixto Sierra Nevada es, Camila, un contratadero, es literalmente lo que es. No sé si usted recuerde que hace más o menos año y 4 meses, esto es marzo del 2025, incluso invitamos a Alexander López acá a estos micrófonos cuando era entonces director de Planeación Nacional, y él, a través de una investigación con su equipo de regalías, dio una rueda de prensa en la presidencia en la que contaba que por lo menos, dice él en su momento, 12 billones de pesos se habían ido en los últimos años a través de proyectos de regalías. Saqué, Camila, un audiecito muy chiquito de esa rueda de prensa de esa mañana de marzo del 2025 cuando se hablaba del Fondo Mixto Sierra Nevada, que, como le digo, es más de 1 billón de pesos en contratación opaca. Encontramos también el Fondo Mixto para la Gestión y Promoción del Deporte, ubicado también en el Valle del Cauca, con 85 proyectos por 698 mil millones asignados y 18 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades. Nos encontramos también con el Fondo Mixto de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, Camila, ahí lo que estamos viendo es el top 11 de los mayores ejecutores del tema de regalías, donde el DNP Alexander López pensaba que se estaban robando plata. El número 3 es uno que a alguno de acá de la mesa le puede sonar familiar, que es el Fondo Mixto para la Gestión y Promoción de Deporte, que este programa, Camila, denunció hace 4 años. Y el número 3 que aparece ahí, Fondo Mixto Sierra Nevada, es el fondo que están allanando esta mañana. ¿Qué es un fondo mixto y por qué para los bandidos es tan fácil? Usted, por ejemplo, es la alcaldesa de un municipio y yo soy una empresa. Usted pone el 50%, yo pongo el 50%, y como es economía mixta, no se superdita por la ley 80 de contratación. Y este fondo mixto, ¿sabe con qué capital se creó? Con 5 millones de pesos. Y 4 años después tiene más de 1 billón de pesos en contratación. Esas denuncias que hizo Alexander López en su momento sobre este fondo mixto que hoy está siendo allanado en Valledupar, Sebastián, ¿son contratos que se hicieron en el gobierno anterior o en el gobierno actual? Mitad y mitad, porque el Fondo Mixto Sierra Nevada, Camila, lo crea Martín Zuleta, que es el exalcalde de La Paz, y lo crea después de la pandemia. Y desde ese momento hasta hoy contrataron más de 1 billón de pesos, una entidad que
no tiene ni la experiencia ni el capital para hacer todo eso. Entonces, digamos que estos son plata de las regalías, que como Alexander López dijo en ese momento, y acá lo explicamos con varias denuncias, es gran parte del desagüe de la corrupción. Y la fiscalía, esto no es fiscalía seccional, Camila, del Cesar, sino esto es Bogotá, la sección anticorrupción, que desde Bogotá hicieron el allanamiento y se llevaron un montón de papeles, me confirmaron ahorita. ¿Y sabemos quiénes son los políticos y los funcionarios relacionados con ese fondo mixto? Sí, el que lo creó es Martín Zuleta, exalcalde de La Paz. Camila, Martín Zuleta, este programa lo denunció hace 4 años. Acá sacamos unos audios del señor Zuleta. El señor Zuleta era parte del comité OCAT Paz cuando hicimos la investigación del OCAT Paz. Él tenía un voto en el 2021 y este señor, una cantidad de barbaridades que contamos sobre él, y él fue el que meses después dijo, bueno, no, pues buenísimo el tema de las regalías, y fundó junto a gente con su familia este fondo mixto Sierra Nevada, que como le dije, yo vi esos papeles, por 5 millones de pesos lo fundaron y, oh sorpresa, años después, pues más de $1 billón en contratación. La fiscalía pues ya le echó el ojo y allanaron su sede en Valledupar. La noticia judicial entonces a esta hora es el allanamiento en Valledupar del fondo mixto Sierra Nevada, que había sido denunciado en su momento por el director de Planeación Nacional. Es noticia en el mundo. Y en el mundo, el senador Rick Scott Gonzalo contó por qué María Corina Machado no estuvo en el discurso del Estado de la Unión. Sí, Camila, yo quiero que escuche las palabras que da Rick Scott a una entrevista de un periodista llamado Jorge Agobián para que usted saque sus conclusiones. Esto fue lo que dijo el senador cuando le preguntaron, oye, ¿por qué María Corina no estuvo presente? Office invited her to be my guest at the State of the Union, and we did not hear back from her team. What do you think is that? I don't know. Básicamente dijo, nosotros queríamos estar, o la invitamos a María Corina Machado, y desde mi oficina la invitamos. ¿Y qué pasó? No tuvimos ninguna respuesta, Camila. O sea, el equipo de María Corina Machado, según Rick Scott, no le dio ninguna respuesta a la invitación para que estuviese presente allí en el discurso del Estado de la Unión. Pero usted ha hablado con el equipo de María Corina Machado, o sea, ¿es verdad esto que está diciendo Rick Scott o de pronto el equipo de María Corina dice no nos invitaron? Bueno, no he hablado con ninguno del equipo de María Corina Machado, vamos a consultarle de una vez, pero le traigo la palabra de un hombre, de un senador que ha sido muy cercano a la causa de María Corina Machado y de la oposición venezolana. Entonces llama la atención que el senador, luego del discurso de Donald Trump, diga esto. Ya vamos a comunicarnos con el equipo de María Corina. Pero además me llama la atención, sobre todo, Gonzalo, por lo que usted nos mencionaba del discurso de la Unión, del candidato que llevaron, que era Enrique, ¿a quién fue que llevaron? Enrique Márquez. Enrique Márquez. Porque llevar a Enrique Márquez y no llevar a María Corina es como darle un apoyo a ese sector más de izquierda que también tiene algunos allegados de la oposición para decir esa puede llegar a ser la transición que necesita Venezuela más que la transición que puede ofrecer María Corina. Es uno de las teorías y análisis que se hacen el día de hoy. A ver, Enrique Márquez es un hombre de oposición, no es un hombre chavista. Es un hombre que sí es mucho más del ala progresista, por llamarlo así, si es que podemos hablar de progresismo en Venezuela, que tiene un sector del chavismo en su momento ligado a Hugo Chávez per se y no a Nicolás Maduro, digamos, consigo. Y por otra parte, también reúne parte de una oposición que es menos cercana a la derecha o al sentir de María Corina Machado, y digamos Enrique Márquez puede ser ese hombre, repito, puede ser ese hombre que une la causa común de una posición de un chavismo que quiere un cambio drástico en Venezuela. Ahora bien, eso es un mero análisis. No estamos diciendo que va a ser el candidato de Donald Trump, ni que es el hombre escogido, sino simplemente un mero análisis del por qué Enrique Márquez habría estado ahí, más allá de que fue preso político, fue candidato presidencial, fue miembro del CNE, fue una de las pocas personas que levantó la mano. Pero Gonzalo, la presencia de Márquez allí y no de María Corina se hace pensar que de pronto el guiño es para Márquez y no para María Corina. Esa fue la lectura que se hizo después de, obviamente que ahora viene la explicación del senador. Pero en su momento cuando se ve el discurso, se ve la intervención, uno dice el guiño de Trump es para el sector de Márquez y dejó por fuera a María Corina. Ahora la explicación fue otra, pero esa fue, digamos, la lectura inicial de lo que ocurrió. Sí, por eso, es un tema de mera especulación y análisis sobre lo que se vio el día de ayer. O sea, no entenderíamos como el señor Márquez, que ha sido parte de la oposición, pero no ha sido una figura preponderante en cuanto a votos, en cuanto a captar a un pueblo que ya quiere cambiar a una dictadura,
pues contrario a lo que significa María Corina Machado, lo que en su momento significaba Juan Guaidó. Entonces, sí, el análisis que usted trae es parte del análisis que se está haciendo a esta hora, y más aún con el comentario del senador Rick Scott, Camila, que repito, no es un hombre alejado de la política venezolana ni del sector de María Corina Machado, es un hombre que ha estado en la defensa de la democracia venezolana y, por cierto, aupando a María Corina Machado como la líder de la oposición venezolana. Y en otras noticias del mundo que tienen que ver con la relación de Estados Unidos con América Latina y con los gobiernos y regímenes de izquierda, hay noticias sobre Cuba y Estados Unidos y la entrada de petróleo a la isla, Lucas. Sí, señora Camila, una especie de alivio en ese bloqueo petrolero que ha impuesto desde hace algunas semanas el gobierno y la administración de Donald Trump a Cuba, y es que está confirmando a esta hora la OFAC y el Departamento del Tesoro, Camila, que se autoriza la venta de petróleo a Cuba bajo unas condiciones muy estrictas. Esto, ¿cuáles son, Camila? Siempre y cuando las empresas garanticen que el combustible, el petróleo, va a llegar a los ciudadanos de Cuba y a compañías del sector privado. Está anunciando el Departamento del Tesoro que va a aplicar una política favorable para aprobar licencias que permitan la venta de crudo y de petróleo de origen venezolano hacia Cuba, pero siempre y cuando sea para uso personal, para uso humanitario, para uso del pueblo cubano, y no llegue a las autoridades del régimen. Es lo que dice esa nueva actualización y esa nueva licencia expedida por la OFAC. Además, porque la falta de entrada de petróleo a Cuba los está pues haciendo entrar en una crisis humanitaria en donde poco a poco pues van teniendo situaciones muy complejas que las Naciones Unidas ha llegado a comparar con lo que sucedió en la Franja de Gaza. 12 del día, 46 minutos, y tenemos también a esta hora el reto de las propuestas, porque ya dentro de poco elegimos Congreso de la República. El Congreso es el que le hace también control político al Ejecutivo, a la Presidencia, a quien esté en la Casa de Nariño. Y por eso es tan importante que tomemos decisiones informadas sobre quiénes van a estar precisamente en esa rama del poder. En Mañanas Blue 10 AM, reto de las propuestas. Y en el reto de las propuestas empecemos con David Toledo, candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia del Centro Democrático. Mi nombre es David Toledo, candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia. Soy el 116 del Centro Democrático, el más joven de la lista Uribe. Mi propuesta principal es un proyecto de ley que le dé herramientas a los gobernantes, a los alcaldes y a los gobernadores para que ellos puedan combatir directamente a las milicias urbanas que operan en las universidades públicas, dándole herramientas tecnológicas y permitiendo que la fuerza pública y las entidades de inteligencia del Estado operen dentro de las universidades. Toledo es cabal. 12:47 minutos. Y también Yuseli Rincón, candidata a la Cámara por el departamento de Antioquia, Partido Liberal. Antioqueños, quiero ser la vocera de ustedes en el Capitolio el 8 de marzo. Mi propuesta clara, cero corrupción. También el tema de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Fui defensora del pueblo y quiero activar rutas de protección para todas las víctimas del conflicto. Adicionalmente, el tema de la salud mental. Quiero fomentar centros de escucha y que los psicólogos participen gratuitamente de la mano con el pueblo. Partido Liberal número 105. Yuseli Rincón, definitivamente con los derechos humanos. Y vamos con Juan Camilo Fuentes Pumarejo, que es del Partido Conservador, Departamento del Atlántico, candidato a la Cámara de Representantes. Soy Juan Camilo Fuentes Pumarejo, candidato a la Cámara de Representantes en el Departamento del Atlántico. Hablo con hechos, no con promesas. Logré la construcción del primer hospital público para animales vulnerables gratis en la ciudad de Barranquilla. Primer programa de ambulancias y patrullas que atienden emergencias todos los días. 4 ambulancias tiene la ciudad de Barranquilla. Logré la prohibición de los carreburas. Esos pobres caballos no fueran utilizados más en esta práctica que tiene que acabarse. Logré la construcción del primer centro de inclusión para las personas con discapacidad y quiero replicar todos estos programas en el Departamento del Atlántico para que sea el primero Pet Lover de Colombia, para defender a los que no tienen voz. Marca la sede del Partido Conservador y el número 101 a la Cámara. El reto de las propuestas, 30 segundos de los candidatos al Congreso con su mejor propuesta para llegar al Legislativo y así que la gente, nuestros oyentes en Mañanas Blue, los puedan conocer. Pero del debate ENEAFIT, Danilo Arias, los candidatos que fueron de diferentes partidos, ¿qué dijeron y a qué se refirieron?
Sí, Camila, pues se los vuelvo a mencionar, se los reitero, los que hicieron su participación aquí son 7 candidatos en el Auditorio Fundadores, ese evento que acaba de terminar aquí en la ciudad, en la Universidad de AFID, en la ciudad de Medellín. Estamos hablando de Andrés Bedoya, Isabel Zuleta, Jennifer Pedraza, Juan Carlos Lozada, María Clara Posada, Sandra Ramírez y Santiago León. Ahorita Ana Cristina mencionaba algo y es que se notaba mucho la trayectoria, la experiencia de quienes ya estaban y precisamente pues hablemos de Juan Carlos Posada porque desde acá, de Juan Carlos Lozada, perdón, porque desde acá, desde Antioquia, pues lanzó duras críticas a su partido y sobre todo a ese grupo de Julián Bedoya, teniendo en cuenta pues también a la congresista María Eugenia Lopera. Esto dijo. Las reformas pasaron por la Comisión Séptima y nadie dice la palabra de la señora Lopera, que reparte plata por doquier en todo el país. Es una cosa vergonzosa. Y hablando por los de mi partido, porque esto podría ser de la misma manera en todos los otros partidos. Y la competencia más desleal que hay son todas las esposas, primos, tíos de los gobernadores y alcaldes del país que con el presupuesto de sus departamentos están haciendo campaña absolutamente desleal. Eso da pena. Y es el caso de Lozada se estaba refiriendo ahí a una pregunta que hicieron a todos los candidatos relacionada pues con el tema anticorrupción, pero sobre el final pues también del debate hubo una dinámica muy interesante, unas preguntas aleatorias diferentes para cada uno de los candidatos y pues mencionemos 3. La primera de Andrés Bedoya relacionada con el tema de la continuidad de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto dijo. Lo que hay que llegar es a pedir un corte de cuentas a la gente. Yo sí quiero saber como colombiano, ¿qué ha hecho la gente? ¿Qué ha hecho la gente? Es la pregunta. María Clara Posada, también del Centro Democrático, se refirió a si está o no de acuerdo con el tema de continuar el modelo de salud y si está o no de acuerdo también pues con la intervención del Gobierno Nacional a diferentes EPS. Las acciones que suponen la materialización del progreso y el bienestar de los colombianos es necesario desideologizarlos. Acá no podemos tener una lucha frontal contra el sector privado que trascienda a vulnerar de lo que por derecho constitucional le corresponde a los colombianos. Nosotros tenemos que retomar el sistema de salud con las cosas que funcionaban y tenemos que mejorar las que tenían lugar a esa diferencia. Pero eso no supone bajo ninguna circunstancia acabar con lo que estaba construido y estaba funcionando. Y pido excusas porque quedé en la mitad de la... Otro tema polémico también tiene que ver pues con el restablecimiento de relaciones con Venezuela, pues en medio del complejo panorama en los últimos meses que vive el vecino país en cuestión política. Esto respondió la candidata Sandra Ramírez. Un minuto. Ante eso sí soy muy respetuosa. Nosotros los colombianos tenemos suficientes inconvenientes aquí, problemáticas por solucionar, y los hermanos venezolanos tienen allá su país y son mentes muy brillantes como lo son aquí. Hay que decir que además de estas preguntas, algunas para todos los candidatos, otras diferentes para cada uno, pues también se plantearon algunas de paletaje, como el tema de despenalización del aborto, si está a favor o no de una reforma constituyente y cadena perpetua para delitos graves. La mayoría de participantes, pues comunidad académica, estudiantes que asistieron aquí al Auditorio Fundadores de la Universidad EAFID, Camila. Los jóvenes oyendo las propuestas de los candidatos al Congreso de la República y sobre lo que decía Juan Carlos Lozada, Jennifer, de la cantidad de plata que se están gastando varias campañas con dineros públicos de familiares de alcaldes, de gobernadores y demás. Quiero preguntarle sobre el caso de Pereira, porque entiendo que en Pereira están denunciando precisamente un caso similar a lo que mencionaba Juan Carlos Lozada. ¿Jennifer? Sí, hola, ¿me oye? Sí, la escucho, es que se demoraron en abrirle. No, lo que le estaba contando Camila es que María Irma Noreña, que ella pues es una señora muy importante en Pereira porque ha tenido cargos muy importantes, entre ellos estuvo en la gerencia de aguas y aguas de Pereira, pues también es la esposa de Mauricio Salazar, que es el alcalde de la ciudad. Y por ahí dicen que cuando el río suena, piedras lleva, y tal vez la primera vez que el río sonó sobre el caso de María Irma Noreña fue por allá en mayo. Le voy a mostrar la fotografía, Camila, porque ahí estuvo
la factura de Aguas y Aguas de Pereira, donde uno le llega al acueducto, por supuesto, y no solamente le llegó la factura a los pereiranos, sino una foto de la señora María Irma Noreña, en ese entonces que fungía como gestora social, y hablaba sobre una aplicación para mujeres promocionando, y esto pues por supuesto no cayó muy bien en varios sectores. Entre ellos la representante Carolina Botero denunció que se estaban utilizando recursos públicos para mover una presunta candidatura que en ese momento no estaba clara. Ahí se habló por supuesto del Estatuto Anticorrupción, que prohíbe el uso de recursos públicos para actividades proselitistas o que favorezcan intereses particulares. Esto pues más o menos se cayó. Se trató de llevar algunos entes de control, entre ellos la Procuraduría, y en diciembre pues se abrió una investigación a Mauricio Salazar justamente por estar dando recursos públicos para este tipo de publicidades. Jennifer, Señora. Pero espere, entonces esto que estamos viendo en pantalla a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, ese recibo del agua que les llegaba a los pereiranos, esa foto que estamos viendo, la que aparece de rojo, ¿es la mamá del alcalde? Y la la esposa. La gestora social, que era gestora social, salió de su cargo. El hijo, son hijos porque era en el mes de la madre. Pero es un descaro. No era candidata, no, pero se no. hablaba qué iba a hacer. No era candidata. Eso claro, simplemente tranquilos, no estoy. No, a ver, pero candidata o no candidata es el colmo. Con respeto, Ina, es un dato intrascendente. Digamos, uno no puede en la recibo público poner a la familia fraterna y dando un beso. O sea, absolutamente, y por eso pues fue el grito en el cielo por parte de algunos sectores, y además les digo, meses después se confirmaría la candidatura de la señora María Irma Noguera, y si me pueden poner por favor las imágenes, está plagada la ciudad de Pereira, no solamente Pereira, también en el Valle, se han visto porque me mandaron diferentes personas de estos sectores o de estas ciudades con la fotografía de María Irma Noreña por todo lado, inclusive, escuchen esto, en postes de la luz, que ustedes saben que esto está prohibido. Así que pues hay un llamado de atención a las personas que piensan votar por esta señora que recibió el aval del partido de la U y que ha recibido pues muchas críticas, y que el Mauricio Salazar, el alcalde actual, ya tiene una investigación abierta por parte de la Procuraduría. No, pero esto sí es un descaro, Jennifer. Sí. Entonces ella es candidata al Senado. Sí, por el partido de la U, y desde hace rato, además los políticos obviamente planean con bastante antelación. O sea, cuando ella salió en el recibo de la luz que vemos ahí en pantalla, Jennifer, claramente ya sabían que ella iba a ser candidata. Por supuesto. Por supuesto. Sí. Esto por sí eso es el colmo. Es que se empezó a mover la imagen de ella, la ponían por todo lado, Camila, incluso en unos vallas que tenían que ver con el Día de la Madre, la celebración de la mujer y demás, y ella era la figura central, y por supuesto pues usted sabe que por los ojos se entra con política también. No, es una monarquía. Pero para el reino de Pereira. Para no ir tan lejos, en Cúcuta, pues digamos, no está comprobado, pero como dice Jennifer, cuando el ruido suena, piedras lleva, y podría estar pasando algo similar con la esposa del alcalde de Cúcuta, que es candidata al Senado. Pero esto sí es el colmo, o sea, ya el recibo del agua con la imagen de la señora que va a ser candidata al Senado, esto sí es de no creer, de verdad. O sea, esto es de replay, y es por esa gente es la que no hay que votar. Y la ponen precisamente sin él para como suavizar la vaina. Sales con los hijos. No, el colmo, 12 del día, 57 hubo un proyecto de ley con eso. ¿Se acuerda, Camila, que quería prohibir que familiares cercanos de alcaldes y gobernadores se pudieran lanzar al Congreso? Que el ponente es el senador Alejandro Carlos Chacón. Claro que en su deberíamos del Partido Liberal, que deberíamos hablar con Chacón sobre eso. Claro, y también Alfredo de Luque del Partido de la U está ahí. Pero es que acabo de ver usted, Jennifer, que está precisamente en la vitrina de Anato, que le llegó visita. Me llegó visita, la estábamos esperando con muchas ganas a la doctora Paula Cortés, que ella es la presidenta ejecutiva de Anato. Gracias por estar acá con nosotros. Sé que estaba corriendo, pues por supuesto, estamos hablando de todo Corferias, dispuesta para la vitrina de Anato. ¿Cuántas personas calculan ustedes que van a venir a este evento? Bueno, muchísimas gracias, Jennifer. Un saludo a Camila, a la mesa, a todos aquí por acompañarnos año tras año para mostrarle a Colombia el crecimiento de la vitrina turística. En esta oportunidad, en la versión número 45, creemos que vamos a tener 56,000 visitantes profesionales durante los 3 días. Tenemos 45 países haciendo negocios con las agencias de viajes, 1.600 expositores y coexpositores en esta oportunidad de la vitrina. Tenemos mucho más espacio, área de exposición, crecimos un 13%, estamos en más de 45,000 metros cuadrados, efectivamente nos tomamos a Corferias, y bueno, muy contentos realmente porque se ve el entusiasmo, ustedes lo pueden ver aquí, que nos acompañan y que nos estarán con nosotros, ver el entusiasmo de las agencias de viajes y del sector turístico, porque no solo son agencias de viajes, están hoteles, aerolíneas, tarjetas de asistencia, todo el ecosistema del sector turístico
hace negocios durante 3 días de la vitrina. Si podemos ir poniendo por favor unas imágenes donde les muestro algunos stands donde uno puede ver Baupés, Putumayo, Amazonas, Risaralda, es decir, todo el país está acá, obviamente mostrando sus destinos porque tenemos de todo. Pero le quería preguntar una cosa, doctora Cortés, porque vi unos datos recientes que ustedes sacaron sobre cómo funcionó el turismo en 2025. Y pues ahí hay datos contradictorios y curiosos. Uno es que se redujo un 8% el número de visitantes no residentes a Colombia. Pasamos más o menos de 7 millones a 6.400.000 visitantes, pero creció el número de extranjeros interesados en venir a Colombia y tuvo un crecimiento importante. ¿Por qué se está dando esto? Pues básicamente es que las cifras se dividen en 3 partes. Son los visitantes no residentes, los colombianos que viven en el exterior, que vienen a nuestro país. Están los visitantes extranjeros netamente y los cruceristas. Entonces tenemos una caída del 8% en la sumatoria porque los colombianos no vinieron mucho a nuestro país. Tuvimos una caída del 33% en los colombianos viniendo al país. Pero no es algo del país, es algo de temas migratorios, de temas de diferentes países en el mundo, y pues mucha gente suponemos que no quiso volver, que no quiso venir a Colombia, pues precisamente por de pronto por algún miedo de no poder volver a entrar al país donde están viviendo. Pero lo importante aquí, Jennifer, es que crecimos un 3.8% en visitantes extranjeros, pero aún más importante, lo que nosotros resaltamos es el crecimiento de las divisas. O sea, crecimos un 12% en las divisas del país, 11.000 millones de dólares deja el turismo en Colombia, es la segunda economía de nuestro país, está por encima ya del café y del carbón. Y pues obviamente muy cerca del petróleo, sin decir que vamos a sobrepasar en corto tiempo al petróleo. Al 2029 se espera, ¿no? Al 2029, pero obviamente siempre decimos que es importante para la economía del país que todos los sectores de la economía crezcan. Pues Paula Cortés, gracias por estar con nosotros. Hoy y mañana está abierta esta vitrina de Anatos, esperan 56.000 profesionales y una red de negocios muy importante para que la gente, no solamente los extranjeros, sino los colombianos que viven fuera, pues visiten nuestro país, Camila. Gracias, Jennifer. Así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue. Ustedes no se muevan, sigan conectados porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano. ¿Cuál es la finalidad de la inspección del Ministerio de Trabajo a la planta de Alpina en Sopó, Cundinamarca? A esta pregunta respondió la viceministra Sandra Muñoz en Mañanas Blue. Nosotros estamos llegando a los lugares de trabajo, le estamos diciendo a las empresas y le estamos ayudando a identificar posibles riesgos a la salud y la seguridad de los trabajadores. Le ponemos sellos preventivos y en 15 días, como es este caso, en 15 días la empresa hace modificaciones, sella la fuga de vapor que puede generar un incendio, baja las temperaturas